Esperamos que sea de mucho disfrute, de mucho provecho y que podamos incorporar desde este eje nuevos aprendizajes también para nuestras carreras y nuestras áreas de desarrollo profesional. El eje plantea que se promueva el diálogo y el reconocimiento del otro como legítimo otro, la equidad de género, el análisis crítico de los medios y mediaciones comunicativas y la acción ética en torno a realidades emergentes para favorecer una cultura de inclusión que valore la diversidad. Este es el eje que estamos desarrollando desde estas diferentes actividades y bueno, que se va también a desarrollar el día de hoy. Como les decía hace un momento, nos acompaña la maestra María Elena Peralta Sánchez de la Universidad de La Salle en México Noroeste. Ella nos ha acompañado ya en varias actividades que hemos desarrollado junto con la universidad. También hemos tenido no solo experiencias desde lo virtual, sino también visitas de estudiantes, de grupos de esta universidad también. Ya tenemos una relación bastante estrecha y experiencias muy positivas con La Salle en México Noroeste. Entonces, bueno, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su buena disposición siempre para colaborar con nosotros y apoyarnos en este día. También nos acompaña la profesora Paola Andrea Barbosa, que es de nuestra universidad y que recientemente tuvo una experiencia, o ha tenido ya experiencia con este tema del aprendizaje colaborativo, y bueno, nos va a contar también cosas muy positivas y nos va a contribuir en torno al tema. Entonces también darles las gracias y la más cordial bienvenida. A partir de este momento, bueno, les agradecemos mantener los micrófonos desactivados. Pueden dejar preguntas para el final en el chat. Si hubiese alguna intervención, yo creo que podríamos activar el micrófono y la palabra, o pedirla por el chat, y en el momento que sea oportuno podemos hacer la intervención. Recordarles que al final hay que hacer una evaluación. Todas las personas que estén con nosotros les agradecemos que hacen evaluación, aunque no sean estudiantes de la universidad, o aunque sean docentes o personal administrativo, porque a nosotros también nos sirve para tener también una verificación de lo que estamos haciendo y cuáles fueron los alcances de esta actividad y cómo seguimos mejorando en las semanas de actualización. Yo hasta aquí dejo mi intervención. Le doy la bienvenida nuevamente a María Elena, a la profesora Paola también, y a todos ustedes, y esperamos que sea un espacio de mucho provecho. Yo sigo por acá conectado a cualquier tema que tengamos que resolver, nada más me lo dicen. Entonces, bueno, bienvenidos y adelante, profesor. Muchísimas gracias, Randall. Y gracias a todos también y a todas por estar acá acompañándonos en esta tarde. Tanto para la profesora María Elena como para mí es un gusto estar hoy compartiendo con ustedes. Y una de las cosas más bonitas de la virtualidad es que aunque estemos lejos, podemos sentirnos cerca. Sea donde sea que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, inclusive a veces nos toca de camino conectarnos a una reunión o estar por ahí cerquita, y esa es una de las cosas más bonitas. Que esta virtualidad, aunque a veces decimos que nos aleja un poquitillo presencialmente, nos acerca bastante. Entonces, para arrancar esta actividad, esta charla de hoy, en el cual vamos a aprender un modelo de aprendizaje colaborativo que nos conecta alrededor del mundo, vamos a empezar con una actividad bastante entretenida, porque aunque Randall les pidió que apagáramos los micrófonos, aún así vamos a comunicarnos. Entonces, para empezar, voy a pedirles a todos que tengan una de dos, o su teléfono a mano, o que abran otra pestañita ahí a la par de donde tienen en la computadora abierto el Meet, y van a abrir una página que se llama menti.com. Eso es todo lo que van a poner, menti.com. Yo voy a compartir pantalla. Tenemos un código 84 66 76 86. Y ustedes nos van a poner ahí con 3 palabras. ¿Qué les suena a ustedes internacionalizar tus conocimientos? ¿A qué les suena? ¿Qué puede ser para ustedes internacionalizar tus conocimientos? Cuando ponen menti.com les va a aparecer ahí el espacio para las 3 palabras. Y vamos a ver, ya tenemos las primeras que dice compartir, colaborar, construir. Vamos a ver. ¿Cuántos estamos conectados hoy, Randall? Habemos 73 personas conectadas. 73 personas y ya hay 7 que han compartido sus palabras. Ven qué montón de cosas significa internacionalizar conocimiento. Significa compartir, significa colaborar, significa fortalecer, crecer, idiomas, avanzar, cultura. Qué montón de cosas lindas podemos encontrar cuando pensamos en expandirnos, ¿verdad? Y no quedarnos nada más en donde estamos. Significa caminar, educar,
Wow, ya llevamos 30 personas, construir. Vean cómo se va construyendo, vean cómo construimos entre todos una nube de palabras que además trasciende lo que estamos haciendo hoy aquí. Trasciende fronteras porque no nos estamos quedando nada más en lo que estamos haciendo acá en la pantalla, sino que entre todos estamos construyendo una nube. Dice crear ideas, comunidad, equipo, aportar, caminar. 42 personas ya nos han compartido. Integrar, modernizar, perspectivas, avanzar, y sigue creciendo esa nube de palabras. Instruir, entender. Qué bonita esa palabra entender, porque muchas veces tenemos que tener esa flexibilidad de no solo pensar en lo que nosotros creemos, sino de entendernos entre todos, independientemente del país, de la cultura, de la provincia, de la comunidad, de donde sea que estemos. Intercambiar, ser abiertos para dar a conocer y compartir nuestros conocimientos con otros. Convivencia, socializar. 47 personas ya nos han compartido, ¡qué montón de palabras! Y sigue cambiando y sigue creciendo. Conectividad, caminar. Qué bonito caminar, porque caminar sería una palabra que uno no pensaría cuando piensa en virtualidad. De eso casi siempre lo piensa en presencial, ¿verdad? Voy a salir a caminar, pero caminar en conjunto con otras personas, independientemente del lugar donde nos encontremos, suena muy interesante. Dialógica global. Interesante. Conectividad, convivir. Y vean que las palabras más grandes en esta nube son en las que hemos coincidido varias personas. Llevamos 57 personas. Entre más grande se hace una palabra es porque más personas han coincidido en esa palabra. Entonces, compartir es el común denominador, o muchísimas de las palabras que hemos puesto de forma similar es compartir, aprender, crecer. Son de las 3 palabras que más nos llenan cuando pensamos en internacionalizar nuestros conocimientos. Ahí veo que en el chat también están poniendo palabras en el chat. Y ya llevamos... Muchos nos han puesto construir juntos, ir más allá, sin límites, sin fronteras, compartir conocimiento, entonces, partir, otra vez, esa que está ahí enorme, andar, sin límites, crecer, fluir, nos dice Aldo. Hay bastantes en el chat. Bueno, esto nos garantiza que definitivamente no importa dónde estemos, la capacidad de crear juntos no tiene límites. Y un poco de eso es lo que vamos a empezar a compartir el día de hoy. Entonces los voy a dejar con la maestra María Elena para que los empiece a instruir con todo lo que es el mundo del COIL. Más adelante nos vemos otro ratito. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Paola. La verdad es que estaba muy emocionada aquí, viendo todas las palabras que surgieron: compartir, aprender, crecer. Justamente un poquito de eso vamos a platicar el día de hoy. Y justamente quisimos hacer esta dinámica porque ejemplifica muy bien cómo desde la distancia podemos colaborar, justamente compartir, aprender y todas esas palabritas que ustedes pueden ver por ahí. Y bueno, antes de iniciar, quisiera dar las gracias a la Universidad La Salle Costa Rica. La verdad es que me siento muy, muy honrada de poder compartir esta tarde con ustedes un poquito de la experiencia que hemos tenido acá en La Salle Noroeste. Estamos ubicados en el norte de México, en el estado de Sonora, que colindamos con Estados Unidos. Y pues desde acá los saludo y los abrazo con muchísimo gusto. De verdad que, como comentaba Randall hace un momento, ya son algunos años trabajando con La Salle Costa Rica, no nomás en proyectos de este tipo como el que vamos a platicar hoy, sino con otras dinámicas. Ya mencionaba algunos viajes académicos que han realizado nuestros chicos por allá, han participado en algunas de este tipo de jornadas, etcétera. Y la realidad es que la experiencia ha sido magnífica. Un profesionalismo tremendo, pero sobre todo una fraternidad entre nuestras instituciones hermanas que valoramos mucho. Entonces, muy contenta de poder compartir con toda la comunidad de La Salle Costa Rica.
Bien, pues como saben, la charla de la tarde se llama Proyectos de Aprendizaje Colaborativo de cara a los nuevos tiempos. Y quisimos resaltar un poquito de cara a los nuevos tiempos porque, aunque si bien de lo que vamos a platicar, de la metodología COIL que muchos conocemos, o de aprendizaje colaborativo, no es algo nuevo. La realidad es que sí, en estos últimos meses se ha potencializado bastante, ¿no? Entonces, para quien no la conozca, vamos a platicar un poquito de ello porque resulta una herramienta muy, muy, muy valiosa. Estudiantes, maestros, personal administrativo que se encuentra ahorita conectado, todos, absolutamente todos los que nos involucramos con este tipo de metodología, con este tipo de modalidad de enseñanza-aprendizaje, resultamos de alguna u otra manera beneficiados. Y bueno, quiero empezar diciéndoles algo que seguramente ustedes ya lo saben, y es el hecho de que hoy, más que nunca, y cuando digo hoy febrero 2021, más que nunca tenemos la oportunidad de enlazarnos con personas de cualquier parte del mundo, con personas, con maestros, con estudiantes, con expertos, con instituciones. Cualquier conectividad hoy más que nunca es posible. Sabemos que, bueno, no tiene caso hacer un recuento, la verdad, de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pero en resumen, pues las instituciones educativas y todo el mundo nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestra cotidianidad de la noche a la mañana, de meternos a la virtualidad al 100%. Ahora sí que quienes no nos animábamos mucho, pues nos tuvimos que animar. Quienes le teníamos un poquito de miedo, de respeto al tema de la tecnología, pues tuvimos que hacer a un lado ese miedo o ese respeto y nos tuvimos que meter de lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación y el contexto nos llevó a ello, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia? Pues resulta que la gran mayoría de las personas en el mundo se encuentra conectada, ¿sí? Y es por eso que hoy más que nunca tenemos esa posibilidad. A lo mejor por un lado podemos decir, bueno, pero es que la presencialidad, claro, la presencialidad tiene sus ventajas, pero es importante también enfocarnos qué ventajas podemos tener en este momento y que podemos aprovechar. Fíjense en estos datos, revísenlos con calma y fíjense simplemente en ese 7.3%. Estamos hablando que la comparación de enero del 2020 a enero 2021, que concluyó antier, aumentó el 7.3% en cuanto a los usuarios de Internet. Y ni hablemos de redes sociales, porque es el 13.2%. A nivel mundial, estas cifras son a nivel mundial. Les decía entonces, del 2020 a enero de 2021 incrementó el 7.3% los usuarios de Internet en el mundo. Y si hablamos de redes sociales específicamente, incrementaron el 13.2%. Y luego vemos estos otros datos. Estamos hablando de que casi el 60% de las personas en el mundo actualmente utilizan Internet. Y de todas estas personas que utilizan Internet en el mundo, estamos hablando que aproximadamente, bien, les decía entonces, de este casi 60% de personas que utilizan Internet actualmente en el mundo, estamos hablando de que invierten aproximadamente, hoy en día, por supuesto, alrededor de 7 horas al día. Si dividimos las horas del día, pues estamos hablando de casi una tercera parte. Imagínense la cantidad de tiempo que es eso. Y bueno, este cambio tan drástico obviamente se ha dado a raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento, a raíz de que todos nos tuvimos que ir a casa a trabajar, a raíz de que todos tuvimos que impartir clases o tomar clases de manera virtual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí la pregunta es esta. ¿Cómo estamos aprovechando esta oportunidad? Teniendo a tantas personas en el mundo conectadas con quienes pudiéramos compartir, de quienes pudiéramos aprender otras culturas, aprender otros idiomas o fortalecer otros idiomas, aprender otras costumbres, abordar un tema
cualquier tema desde una perspectiva global. ¿Qué estamos haciendo? Y se los dejo como reflexión para aprovechar eso. Justamente la propuesta que les traemos es una de muchísimas estrategias que se pueden utilizar, o que ustedes como estudiantes pueden vivir, que ustedes como docentes pueden utilizar en sus clases, que ustedes como personal administrativo tal vez pudieran potencializar en la institución, justamente para tener ese tipo de experiencias, para poder compartir con otras personas en cualquier parte del mundo, para poder compartir aprendizajes académicos, para fortalecer nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la metodología justamente se llama Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea, y les voy a platicar un poquito de qué se trata. Ahí sí pueden ver, ¿verdad? Bien. Gracias. Bien, cuando hablamos de COIL o del aprendizaje colaborativo en línea, estamos hablando de un modelo replicable y estratégico para el desarrollo de proyectos que previamente planean dos profesores de diferentes instituciones educativas. Y la idea es que cuando planean este proyecto busquen propiciar espacios para que los estudiantes aprendan de manera colaborativa. Obviamente, si hablamos de instituciones lejanas, estamos hablando de que esto sería a través de la tecnología y sobre todo desde la vivencia de la interculturalidad. Si se fijan por ahí, quise resaltar ciertas palabras pues de manera estratégica, ¿no? Prácticamente en lo que consiste es en que dos profesores se conectan a distancia para empezar a planear un módulo, un curso, un proyecto con una duración determinada. Pueden ser 3, 4, 5, 6 semanas. Los profesores se van poniendo de acuerdo en cada uno de los detalles, pero el objetivo es que lo implementen en conjunto con ambos grupos. Esta, como les decía, es solamente una de muchas estrategias que se han potencializado durante este año. Como un poquito de antecedente, les platico que esto surge desde el COIL Center en la Universidad Estatal de Nueva York. Nosotros desde la Salle Noroeste empezamos a formar parte de la red global de coordinadores del COIL desde agosto de 2016. Y originalmente la mayor parte del trabajo se hacía desde Estados Unidos, pues con diferentes partes del mundo, con diferentes instituciones en diferentes lugares. Y bueno, uno de esos lugares era México, ¿no? Entonces trabajábamos con algunas universidades de Estados Unidos, así fue como iniciamos, nos capacitamos, me capacité yo como gestora en general de este tipo de proyectos, y se capacitaron algunos docentes de la universidad. Posteriormente empezamos a replicarlo, empezamos a participar en diferentes eventos, etcétera. Y fue así como empezamos a tener un poquitito de experiencia o de la experiencia inicial. Posteriormente, en el año 2018, justamente en el mes de enero, fue que nos preguntamos, bueno, esto está padrísimo, empezamos a conectar docentes, compartían los estudiantes de Estados Unidos con nuestros estudiantes a través de la virtualidad, a través de la tecnología, pero llegó un momento en que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no trabajar con otros países, con otros lugares del mundo, con otros idiomas? ¿Por qué no? Y fue justamente cuando empezamos a trabajar con Bolivia, tuvimos por aquí algunos proyectos con la Salle Costa Rica, justamente, empezamos a trabajar con Sudáfrica, con Puerto Rico, etcétera, ¿no? Ahora, no necesariamente trabajamos con universidades que eran de lasallistas, tanto universidades lasallistas como con otras universidades en Puerto Rico, por ejemplo, trabajamos mucho con lo que es la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, etcétera, ¿no?
Y empezamos a desarrollar proyectos en español también, empezamos a adaptar muchas dinámicas, empezamos a adaptar muchas cosas de la metodología. Y ahora en el mes de agosto 2020, nuestros docentes se incorporan también, algunos de ellos, a los cursos que se encuentra ofreciendo la Asociación Internacional de Universidades, La Salle, la YALU. Justamente cursos o talleres más bien para desarrollar proyectos COIL es que se encuentra actualmente ofreciendo la YALU, y algunos de nuestros maestros pues también empezaron a incorporarse, y empezamos a trabajar con la Salle en Filipinas, con la Salle en Perú, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy, desde el 2016, hemos hecho 43 colaboraciones, lo cual ha tenido un impacto en alrededor de 1,560 estudiantes. Pero bueno, ¿en qué consiste exactamente? Primeramente, ¿qué se hace cuando empezamos a trabajar con esta metodología? Lo primero es tener una contextualización muy general, pudiera llamarse ahorita lo que estamos teniendo en este momento, pudiera ser como empezar a conocer pues de qué se trata, cómo funciona de manera general, etcétera. Y posteriormente tenemos una capacitación con docentes que se encuentran interesados en implementar proyectos en el aula. Una vez que los docentes empiezan a conectar, empiezan a trabajar por pares, cada par de docentes empieza a desarrollar su proyecto que va a implementar durante el semestre, en el caso de algunas instituciones, o durante el cuatrimestre, etcétera, ¿no? Según cómo se maneje cada institución. Y posteriormente, si se fijan aquí en la gráfica, al momento en que se empieza a implementar lo que es el proyecto en el aula, pues es justamente con ambos grupos y a través de la tecnología es que se da la experiencia de aprendizaje colaborativo. Porque sí quisiera recalcar algo bien importante. No se trata de te envío información y haz con ella lo que quieras, y envíame información y hago con ella lo que yo quiera. Se trata de, y una palabra clave es construir. Y ustedes mismos me encantó porque la pusieron ahorita en la nube inicial. Algunas de las principales que anotaron, aquí las tengo: compartir, aprender, crecer, construir, expandir, colaborar. Entonces, se trata de construir en conjunto, no se trata simplemente de intercambiar. Y justamente cuando construimos en conjunto es que se da la experiencia de aprendizaje colaborativo. ¿Qué necesitamos? Pues la verdad es que no mucho. Necesitamos en el caso de los docentes, pues necesitamos a docentes con muchas ganas de innovar, con muchas ganas de querer compartir, también con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de tener una vivencia de interculturalidad, de internacionalización. Obviamente sus grupos de estudiantes. Cuando hablamos de dos docentes, hablamos de un docente de una institución y otro docente de otra institución. Dos instituciones, una institución que también tenga el mismo interés de todo esto que les comento, y personas que se encuentren acompañando este proceso. Prácticamente lo que se hace es trabajo en línea, compartir contenidos, y justamente para generar un módulo o un proyecto, como le quieran llamar. Y necesitamos también lo que es el uso de la tecnología. Y aquí me gustaría recalcar algo porque creo que ya no sucede mucho porque, como les mencionaba, pues últimamente nos hemos visto en la necesidad de involucrarnos por completo con el tema de la tecnología, ¿no? Sin embargo, antes sucedía un poco como este temor que decíamos, bueno, pero es que yo no sé manejar muy bien la plataforma, y entonces, ¿cómo me voy a animar a llevar unas semanas en conjunto con un maestro que se encuentra a lo mejor en Argentina, o que a lo mejor se encuentra en Italia o en México, en donde se encuentre? ¿Cómo me voy a animar a ello si no lo entiendo muy bien, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que hoy en día ya no sucede tanto porque, como les digo, pues nos hemos visto en la necesidad de cada vez ir aprendiendo poco a poco. Pero, sin embargo, cabe mencionar que cuando decimos que para trabajar a través de la tecnología, proyectos colaborativos a distancia, no necesitamos en lo absoluto
docentes que sean expertos en tecnología, ni estudiantes que sean expertos en tecnología. Para nada, para nada, para nada. Aquí el punto es comunicarnos, aquí el punto es compartir. ¿Cómo le vamos a hacer? Y les cuento una anécdota rapidísimo. Todavía estábamos en tiempo de clases presenciales y teníamos una colaboración, creo que era con La Salle Bolivia, y resulta que bueno, no, como siempre, ¿no? Que de pronto tenemos sorpresas con la tecnología y nos falla y no nos podíamos conectar y ya estaban los dos grupos listos y nos intercambiábamos links los maestros y etcétera, etcétera. Y de pronto dice un estudiante, no se preocupen maestros, yo ya lo resolví. Y ya estaban ellos felizmente conectados desde un celular. Desde el celular lo conectaron, creo que a un monitor. Bueno, el caso es que lo resolvieron, pero que sí en un segundo. Y nosotros mortificadísimos estábamos porque no nos íbamos a conectar. Y resulta que no, realmente no es el objetivo ser expertos ni manejar una plataforma al 100%. Simplemente buscar la manera y resolver el cómo le puedo hacer para comunicarme. ¿Qué es mejor para ti en cuanto a la tecnología? ¿Qué aplicaciones utilizas normalmente? ¿Cuáles utilizo yo normalmente? Por lo tanto, ¿cuál es el punto en común que podemos utilizar? ¿Sí? Algunos de los beneficios que nos ofrece el realizar este tipo de proyectos, pues primero nos da la posibilidad de integrar contenidos académicos a una vivencia de interculturalidad. Esto no es obligatorio. Por una parte, podemos revisar, por ejemplo, entre los docentes, qué contenidos académicos tiene nuestra materia, buscar puntos de encuentro y a partir de ahí, de eso que detectemos que tenemos en común, generar un proyecto o planear un proyecto. Obviamente, esto por default va a ser desde la vivencia de la interculturalidad y desde la comprensión, y esta parte me encanta, y valoración del saber de nuestros pueblos y sus creencias. Pero no necesariamente podemos también planear proyectos que no propiamente sea tal cual mi contenido académico, porque más allá todavía del enriquecimiento académico que podemos lograr, el cual es bastante bueno y bastante alto, todavía está lo que es el enriquecimiento de la vivencia de la interculturalidad. Y como les decía al inicio, por parte de todos los que nos involucramos, desde los gestores, la institución, los docentes, los estudiantes, la vivencia de la interculturalidad que se genera y a la vez el poder estar compartiendo y generando conocimiento es de lo más valioso que nos ofrece este tipo de metodologías. Otra es poder tener estrategias innovadoras en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Salirnos un poquito de la caja, salirnos un poquito de nuestras rutinas, el movernos de nuestra zona de confort y el encontrar retos que a lo mejor en un inicio los podemos ver como grandes retos, pero que al final del día la experiencia que nos dejan pues son incomparables. Otra de las cosas que nos ofrece es el hecho de generar una oportunidad de internacionalización para todos. Y esta es una maravilla, a mí me encanta resaltarla porque a veces pensamos en internacionalización y de inmediato pensamos, por ejemplo, en lo que es la movilidad académica o en algún otro tipo de estrategias que requieren otro tipo de esfuerzos y sobre todo ciertos presupuestos. Y que además estrategias que aunque tienen sus fortalezas y sus ventajas tremendamente buenas y distintas, por supuesto, en muchas ocasiones no son oportunidades para todos, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas justamente lo que nos ofrece es la posibilidad de tener una internacionalización absolutamente todos los que nos involucremos, absolutamente todos. Desde los estudiantes, que sin duda
el gran beneficio radica ahí en todo el aprendizaje y el compartir y la experiencia que generan con otros estudiantes. Desde los docentes, el compartir, el planear con un docente, el abordar desde una perspectiva, ustedes lo decían al inicio en la nube, y de nuevo, aquí tengo la palabrita, expandir un poco el conocimiento, expandir las posibilidades, expandir nuestras ideas. A lo mejor algo que a mí no se me había ocurrido, pues resulta que al que se encuentra en el otro país sí se le ocurre, o viceversa, ¿no? Entonces, prácticamente nos da la oportunidad de tener una internacionalización y una vivencia de la interculturalidad desde casa. Aquí le puse desde casa entre paréntesis porque normalmente decíamos desde el aula, pero para que se comprenda mejor hoy en día, pues es algo que aún estando en nuestras clases virtuales podemos llevar cada quien desde nuestra casa, obviamente en los tiempos de sesión de clase. Y que además, pues obviamente no implica una inversión económica y sin embargo todos están participando. Otro de los beneficios que nos ofrece es el desarrollar las habilidades tecnológicas. Aquí no me detengo mucho porque ya se los comentaba hace rato. Cuando hablamos de habilidades tecnológicas, no nos referimos a convertirnos en expertos, ni como estudiantes, ni como docentes, ni como institución en el manejo de la tecnología, sino tener simplemente el conocimiento básico como para poder comunicarnos. Y cuando hablo de plataformas, bueno, en el caso de ustedes, yo sé muy bien que utilizan la suite de Google, entonces, pues prácticamente tienen todas las herramientas del mundo en una sola, pues, ¿cómo le pudiéramos llamar? Plataforma, suite. Tienen para videoconferencias, tienen la aplicación esta de Classroom, que es maravillosa, sumamente sencilla y práctica, etcétera, a comparación de otras plataformas. Pero sin embargo, las posibilidades cuando hablamos de tecnología, de aplicaciones y demás, son infinitas, infinitas. Simplemente ahorita lo vimos y vuelvo a retomar la dinámica del inicio. Simplemente al entrar a un sitio web que nos compartió la maestra Paola, pudimos todos colaborar en una misma experiencia, al mismo tiempo, en tiempo real. Y hablábamos desde un inicio, no solamente estoy yo por acá en México, por ahí vi que ponían un mensaje de Guatemala, por ahí vi que nos acompañaban algunos otros compañeros también de México, sin embargo de otra región. Obviamente la gran mayoría que nos acompaña de Costa Rica, etcétera, ¿no? Y sin embargo todos compartimos al mismo tiempo. Entonces, imagínense todas las posibilidades que tenemos con todo este tipo de herramientas tecnológicas para incorporarlas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestra vivencia en el aula. Y no solamente les hablo a los docentes, sino a los estudiantes que se encuentren ahorita aquí conectados. ¿Cuántas herramientas no hay que a ti te permiten compartir con personas que no necesariamente se encuentran viviendo en donde tú vives? ¿Qué tanto pudieras compartir? ¿Sí? ¿Qué tantas experiencias pudieras tener favorables en tu proceso de aprendizaje? Y ojo, cuando digo proceso de aprendizaje, si bien me refiero al proceso académico, pero el proceso de aprendizaje personal, que ahorita lo vamos a ver, que este tipo de metodologías y este tipo de herramientas nos brinda, pues la verdad es que es invaluable, ¿no? Y finalmente tenemos también la posibilidad de desarrollar experiencias de colaboración en otros idiomas, como les comentaba en nuestro caso, pues en un inicio trabajamos mucho con Estados Unidos y las colaboraciones que hacíamos o los proyectos que desarrollaban los chicos y los docentes eran en idioma inglés. Sin embargo, y les adelanto, hemos tenido colaboraciones en otros idiomas incluso combinando idiomas. Ahora sí que aquí la imaginación y la flexibilidad es de lo más importante para poder crear. ¿Qué más nos ofrece? Por si no les resultaba poco. Desarrollar habilidades blandas. Primero, trabajo colaborativo. Otra palabrita que apareció en la nube.
Trabajo colaborativo, porque como les decía, no se trata de simplemente intercambiar información, sino de colaborar para construir algo en específico, para construir conocimiento, para construir en conjunto. La comunicación y las relaciones interpersonales, pues, ¿qué sucede? Nos empezamos a relacionar a lo mejor con personas que se encuentran del otro lado del mundo y resulta que tienen un horario distinto y aquí entra la resolución de problemas también. Ahorita les cuento una experiencia. Resulta que manejan un horario distinto, una cultura sumamente distinta. Todo de pronto puede llegar a ser tan diferente. Imagínense todo lo que podemos desarrollar en cuanto a la comunicación y las relaciones, pudiendo compartir con personas que se desenvuelven en un contexto muy diferente al mío, ¿sí? Nos suceden cosas, ahora sí que de todo un poco. Desde cómo le vamos a hacer si estamos trabajando con Sudáfrica para conectarnos de manera sincrónica cuando aquí es de día y allá es de noche. ¿Cómo le hacemos para tener esa flexibilidad y llegar a un punto común? ¿Cómo nos tenemos que comunicar para poder llegar a acuerdos? ¿Sí? Entonces, en todo este proceso vamos desarrollando las habilidades blandas. Tenemos el tema del pensamiento crítico, la creatividad, la innovación es algo que este tipo de metodologías o este tipo de proyectos desarrollan y sacan a relucir totalmente. Y finalmente la adaptación y la flexibilidad por parte de absolutamente todos, porque como les decía ahorita, a lo mejor vamos a estar trabajando con un contexto muy diferente al mío, a lo mejor estoy trabajando con personas que tienen un horario más reducido en el que se pueden conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando les hablo de conexiones, pues pareciera que los proyectos se implementan y tuviéramos que conectarnos todos los días con la institución o con el grupo con el que estamos trabajando, pero la verdad es que no es así. Los docentes desde un inicio, cuando planean el proyecto, lo que hacen es justamente realizar todos los acuerdos que sean necesarios para llegar a puntos en común, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tal vez nosotros decidamos o acordemos que durante nuestro proyecto, que va a tener una duración de 4 semanas, vamos a tener solamente 3 sesiones sincrónicas. Una al inicio, donde se presenta el proyecto y nos presentemos todos. Una en la mitad de esas, a las 2 semanas, en donde pueda haber a lo mejor una mesa de diálogo, en donde a lo mejor haya una dinámica de retroalimentación y tal vez una tercera reunión sincrónica en donde presenten los proyectos finales por equipo. Y cuando hablo por equipo, pueden ser hasta por equipos combinados. Es decir, 3 estudiantes de México con 3 estudiantes de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, desde un inicio se hacen todos estos acuerdos, ¿no? Implica mucha adaptación, implica mucha flexibilidad, pero sí se los aclaro porque de pronto nos imaginamos qué cosa tan difícil, ¿no? Pareciera que es sumamente difícil. ¿Cómo le voy a hacer para conectarme durante todos los días, durante 4 semanas o cada 3 días, etcétera, etcétera? Y no, la realidad es que son acuerdos que se toman desde un inicio y dependiendo del contexto y de la dinámica que maneja cada quien. Por último, ¿qué más nos ofrece? En nuestro caso, y algo muy curioso que nos sucedió y que al inicio no lo teníamos contemplado definitivamente cuando empezamos a realizar proyectos de aprendizaje colaborativo, fue que, pues bien, empezamos a conectar a maestros de Sonora con maestros de Nueva York, empezaron a planear sus proyectos, lo empezaron a implementar con sus grupos. Los estudiantes encantados, fascinados, empezaron a compartir, a hacer amigos, de verdad que a hacer amigos. Y empezaron a suceder muchas cosas que no contemplábamos. Empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no vamos un poquito más allá que la experiencia del aula?
¿y qué tal que hacemos un viaje? ¿Qué tal que el proyecto, en vez de presentarlo en una videoconferencia sincrónica al final, lo presentamos en persona? Y bueno, como nuestros estudiantes aquí en Noroeste son bien alborotados y por ahí no me va a dejar mentir Randall, que les encantan los viajes académicos, pues nada, claro que nos vamos a Nueva York, dijeron, y vamos a presentar el proyecto. Pues ahí vamos a Nueva York, fue el primer viaje que hicimos, ya posteriormente hubo muchos otros, y presentaron sus proyectos de manera presencial, en conjunto con sus equipos, con sus compañeros de Estados Unidos. Les armaron allá un programa específico para ellos en donde tenían muchas experiencias de interculturalidad, muchas experiencias para compartir, muchas experiencias sociales, pero también de alguna forma los integraron a sus horarios de clases durante una semana. Entonces, el enriquecimiento que le dio a los chicos que viajaron fue maravilloso. Hubo algunos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ir por alguna u otra razón, y sin embargo desde allá nos conectamos con ellos. Entonces la virtualidad nunca se dejó realmente. Como ese viaje hubo muchos, después nos tocó a nosotros recibir a estudiantes. Posteriormente, en esa fotografía que pueden observar blanco y negro, ven a un docente dando una charla, es el doctor William Sheldon. Ahí lo recibimos durante 6 meses aquí en la universidad como su estancia sabática, justamente venía de Nueva York. Y estuvo acompañándonos 6 meses, estuvo acompañando a maestros que estaban realizando proyectos COIL, acompañaba a los grupos y a los estudiantes y pues también tuvo por ahí la experiencia de interculturalidad al visitar nuestro país. Y de nuevo, era una experiencia que no habíamos contemplado desde un inicio. Posteriormente estuvimos recibiendo a otros docentes, algunos ya por estancias muchas más cortas. Estuvimos desarrollando ponencias, hemos estado desarrollando ponencias y proyectos de investigación que hemos presentado en conjunto. Se han generado firmas de convenios específicos para este tipo de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué quería mencionar esto? Si lo vemos desde la perspectiva institucional, pues si bien es algo que nos puede ayudar a fortalecer las alianzas institucionales con otras universidades, con otras instituciones, con otras organizaciones, pero que al final del día sabemos que se pueden suscitar otro tipo de experiencias mucho más allá del proyecto que generamos en el aula y que como docentes y que como estudiantes pues también nos van a enriquecer bastante, ¿no? Aquí algunas fotografías de lo que les comentaba hace rato, obviamente pues ya hace tiempo de esto. Todavía teníamos esta posibilidad de compartir de manera presencial, que espero en Dios que muy pronto podamos tener nuevamente. Este proyecto, aunque ahorita la maestra Paola les va a compartir más a detalle desde su perspectiva docente y su experiencia. Sí. No están viendo las diapositivas que menciona. ¿Ahí? Estamos en la que dice ejemplo. Ajá, en ejemplo. Sí, en esa estamos, Randall. Perfecto. Okay, perfecto. Aquí por mencionarles un ejemplo, este proyecto lo quise poner específicamente, decidí agregarlo aquí, porque fue uno de los que se desarrolló justamente con La Salle Costa Rica, desde la materia de mercadeo y la materia de consultoría, en nuestro caso, con la carrera de diseño y gestión de moda, es decir, nuestros chicos en Noroeste eran los chicos que estudiaban moda y específicamente la materia de consultoría. Prácticamente sus maestras lo que hicieron fue llevarlos de la mano durante estas semanas que compartieron en conjunto. Ellas armaron equipos combinados, digamos, combinados me refiero a que había integrantes de cada uno de los países y tenían que desarrollar un producto o un servicio del sector de la moda y a la vez desarrollar el plan de marketing. Aquí solamente presento los gráficos que fueron el resultado final después de mucho compartir, después de mucho investigar en conjunto.
después de muchas dinámicas de diálogo, de retroalimentación, etcétera. Este fue el proyecto final de uno de los equipos, porque eran varios equipos. Ellos crearon una línea de trajes de baño junto con todo lo que implicaba su imagen, por supuesto, su paleta de colores, su logotipo, etcétera, ¿no? Esto solamente para aterrizar un poquito con un tema gráfico. Y comentarles también a todos que cuando hablo de enlazar materias, no necesariamente, porque esta es una duda que muchas veces surge, no necesariamente estamos hablando de enlazar materias similares o que pertenezcan a una misma área. Y hay un ejemplo que a mí siempre me encanta mencionar cada vez que tengo oportunidad, porque creo que ha sido uno de los que, pues, de que en un inicio nos parecía más opuesto, y fue que empezaron a trabajar por nuestra parte. Se trabajaba desde la materia de finanzas y contaduría. Y en esa ocasión trabajábamos con Estados Unidos y la materia que los chicos llevaban allá era la materia de geriatría, la vida del adulto mayor. Imagínense. Claro que la primera reacción fue, ¿y cómo que podemos trabajar desde la materia de finanzas y con la materia de la vida del adulto mayor? Pues bueno, ¿no? La primera reacción fue esa. Pero luego, y retomo lo que decía hace rato, si pensamos en creativamente, si pensamos innovadoramente, si dejamos que nuestra mente fluya, que se expanda y que la creatividad llegue, podemos encontrar puntos de encuentro. Y lo que en esa ocasión las maestras desarrollaron fue un proyecto en donde los chicos tenían que diseñar un esquema de pensiones para los adultos mayores en Estados Unidos. Obviamente, para todo ello, tuvieron que investigar muchísimo sobre cuáles eran las condiciones que tenían los adultos mayores en Estados Unidos, qué tipo de prestaciones les daba el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso obviamente lo tuvieron que hacer en conjunto. Los chicos de México difícilmente hubieran podido llegar a lo que llegaron, o al menos les hubiera llevado mucho más tiempo investigar por su cuenta. Pero resulta que cuando compartes información y cuando compartes experiencia y vas creando conocimiento, pues puedes tener resultados mucho más grandes, ¿no? Entonces, ese ejemplo a mí me encanta porque sí, al inicio como que, híjole, como por dónde empezamos, pero fue una experiencia tan buena para los chicos, tan buena. De hecho, fue uno de los grupos que participó en alguno de los viajes académicos. Y déjenme decirles, y retomando también algo de lo que decía al inicio, que más allá del aprendizaje y del conocimiento académico está la experiencia personal que cada uno de nosotros podemos vivir al conectar con otras personas de otro contexto, de otra cultura, y todo el aprendizaje que podemos tener de ello. Hoy por hoy les comento que muchos, pero muchísimos de nuestros estudiantes continúan en comunicación con estudiantes que a lo mejor trabajaron en conjunto hace 3 años, a lo mejor hace 4 años, y ellos siguen con una amistad, y tenemos estudiantes que los han ido a visitar en las vacaciones ya de manera personal, porque al final del día terminó en una amistad. Y lo mismo ha sucedido con los docentes. Entonces, imagínense la trascendencia que implica esto, ¿no? El animarnos a aprovechar lo que es la tecnología y todo este tipo de herramientas. Aquí algunas fotografías de cuando se desarrolló ese proyecto que les comentaba. Y bueno, esta me encanta a mí porque, pues bueno, están ahí los dos grupos eran reducidos, pero no miento, este era uno de los equipos. Y bueno, ahí aparecen como en la pantalla, ¿no? Junto con su docente y demás. Algunas fotografías de otros proyectos que se han desarrollado ahora justamente
entre algunas de nuestras instituciones que nos hemos tenido la oportunidad de capacitar, especialmente por acá en el norte de México. Ahorita les platico sobre eso. Impacto de las profesiones en el desarrollo económico, la realidad actual y el futuro a largo plazo fue uno de los temas. Otros de los grupos tenían que desarrollar su marca personal, etcétera, ¿no? Por aquí decidieron trabajar con un TikTok literario, y hace rato les mencionaba cómo podemos incorporar todas estas aplicaciones que tenemos a la mano hoy en día y que no son, bueno, a mí no mucho, ¿verdad? Por temas de edad, pero seguramente a muchos de los estudiantes les resultarán muy familiares. Otro de los proyectos, calculando la programación, obviamente ahí ya variaba mucho dependiendo de las materias. Y ya casi para finalizar, les comparto lo siguiente. Algunas experiencias innovadoras que hemos tenido desde la Salle Noroeste. Nos ha tocado capacitar y acompañar a instituciones de educación básica y media superior. Porque ahorita que hablábamos de innovación y de flexibilidad, ahora sí que esto da hasta donde ustedes quieran. Porque en un inicio decíamos, pues bueno, que bien entre universidades, pero ¿qué tal que ponemos a colaborar y a conectarse a los niños chiquillos de primaria? Pues sería algo maravilloso, ¿no? Que desde niños puedan tener una experiencia de interculturalidad, junto con sus docentes, junto con, ¿no? Acompañados por su institución. Entonces, específicamente acompañamos al Distrito México Norte, es decir, a todos los colegios que se encuentran en el norte de México, son alrededor de 20 colegios, para que entre docentes que se conectaron entre colegio y colegio de diferentes estados, pudieran realizar planeaciones de proyectos en conjunto. Los acompañamos en su proceso de planeación, en su proceso de implementación también. Luego hemos trabajado proyectos entre grupos de licenciatura y posgrado, o de preparatoria y licenciatura, es decir, de diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una limitante que tenga que ser un semestre de licenciatura con otro semestre de licenciatura similar, o específicamente ambos de licenciatura o específicamente ambos de posgrado. Digamos que pues la flexibilidad nos permite ir todavía mucho más allá, ¿no? Tuvimos una experiencia muy interesante en donde nuestro grupo era un grupo de estudiantes que llevaba la materia de ética, y trabajaban con un grupo de posgrado. En el caso de la otra universidad, eran personas que estaban cursando su maestría y estaban desarrollando su proyecto final con el tema de salud. Nuestros chicos eran de la licenciatura en nutrición, pero la materia era ética. Entonces, en conjunto elaboraron un capítulo a incluir en este proyecto final relacionado con la ética dentro de la salud, específicamente en cada uno de los temas. Entonces, les comento para que se den idea de todo lo que podemos llegar a realizar si nuestra imaginación nos los permite. Luego tenemos proyectos con enfoque a la responsabilidad social ante las problemáticas comunes para su implementación. Es decir, tú en tu contexto, ¿qué problemática tienes? Yo en mi contexto, ¿qué problemática tengo? ¿Cuáles tenemos en común? Y en base a una de ellas, ¿qué proyecto podemos hacer para implementarlo en nuestras comunidades? Proyectos entre 3 instituciones. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar un proyecto en donde participan 3 instituciones, es decir, 3 grupos. Hemos tenido la oportunidad de incorporar diferentes idiomas y hemos tenido la oportunidad de incorporar dinámicas pues que van mucho más allá. Por ejemplo, el traer invitados al aula de cada uno de los países, etcétera, ¿no? Entonces, se me hacía importante recalcar esta parte porque vuelvo a lo mismo. La realidad es que nosotros podemos llegar a crear una experiencia intercultural según nuestra creatividad, según echemos a volar nuestra creatividad, nuestra actitud innovadora y aventarnos. La verdad es que aventarnos, y lo digo para todos, maestros, comunidad universitaria,
estudiantes, de verdad, el compartir con otras personas en el mundo y el aprendizaje que podemos tener de ello es invaluable, no solamente decía para su experiencia académica, sino para su experiencia de vida, me atrevo a decir que de vida. Y cierro con lo siguiente, al final siempre después de cada proyecto realizamos una encuesta, tanto a docentes como a estudiantes, y aquí les pongo algunos ejemplos de las respuestas que hemos tenido en el caso de docentes del área de la salud. Decían que uno de los mayores enriquecimientos que tuvieron al poder compartir con otro docente y con otro grupo de estudiantes, además del suyo propio, era poder converger las ideas para lograr un propósito común, enriquecer el esfuerzo docente, la capacidad de innovar, de adaptar las tecnologías de la información a nuestros esquemas, y la conexión con los estudiantes de ambos países es invaluable. Por su parte, estudiantes del área de ciencias sociales en otro de los proyectos nos mencionaban: me he percatado que las limitantes las pone uno mismo. El hecho de conversar con personas extranjeras y darme cuenta de que no somos tan diferentes, poder resolver problemas trabajando a distancia con personas que no conocía y aún así poder lograr nuestros objetivos. Fíjense qué maravilla. Y bueno, yo con esto cierro porque obviamente yo les podré platicar muy a grandes rasgos de qué trata y demás, pero yo creo que sin duda, lo mejor es escuchar la experiencia de quien justamente ha desarrollado este tipo de proyectos y como mencionaba Randall al inicio, nos acompaña la maestra Paola, quien justamente ha tenido ya experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos y que muy amablemente va a compartir con todos nosotros pues todo lo que fue para ella, para sus estudiantes, esta vivencia de interculturalidad. Así que, Paola, te agradezco muchísimo y adelante. Muchísimas gracias, profesora Marilena, y otra vez un gusto volver a saludarlos a todos. Pues bueno, me encanta todo lo que nos contó la maestra, porque la verdad que es un poco de todo lo que yo soñé cuando empecé con todo este proyecto, y aunque he tenido pues una primera experiencia, ha sido bastante rica. Entonces voy a compartir pantalla, un momentito. Vamos. Y pues listo, entonces les voy a compartir un poquito para que puedan entender toda esta experiencia que nos compartió la profesora Marilena, un poco más vivencial, cómo fue mi proceso en un proyecto de aprendizaje colaborativo. Y cuando a mí me llegó por correo la invitación de parte de la universidad a llevar este curso, yo decía, ¿de qué se tratará esto? ¿Y esto qué será, verdad? Siempre a uno cuando le presentan algo nuevo hay como una cierta, por un lado, curiosidad, por otro lado, resistencia, pero bueno, es importante primero investigar, que fue lo que yo hice, investigar de qué se trataba el proyecto, a qué me iba a meter, ¿verdad? Entonces, invitarlos a que también, cada vez que les llegue una invitación, no negarse a que esto no me gusta nada más, porque a veces hay cosas que se presentan un poco difíciles, pero que nos pueden enriquecer muchísimo nuestra historia, nuestra vida, y que también podemos enriquecer a muchas otras personas. Y aquí quise poner el ejercicio que acabamos de hacer. Esto fue construido por ustedes y por nosotras. Porque todo esto que ustedes pensaron fue mucho de lo que yo pensé también cuando me llegó la invitación a participar del proyecto COIL. Y dije, yo quiero aprender, además de que estábamos iniciando todo este tema de la pandemia, ya estábamos en clases virtuales, ya teníamos que acostumbrarnos a estar enfrente de la computadora, entonces uno siempre empieza a pensar, ¿puedo hacer algo más? Desde aquí puedo hacer algo más, y qué lindas las experiencias que nos estuvo compartiendo la profesora Marilena, en donde podían hacer las clases presenciales. Esperemos que en algún momento podamos de nuevo volver a esta modalidad, pero por el momento poder compartir de forma virtual es una forma muy rica y construir juntos estas experiencias. Cuando me presentaron el modelo COIL, claro que me llamó la atención el nombre, que en sus siglas en inglés, traducidas al español, significa que es un aprendizaje internacional colaborativo en línea. Ya desde ahí a uno se le hace fácil, ya desde ahí uno dice,
bueno, entonces no tengo que invertir tanto tiempo porque es en línea, porque me puedo quedar aquí en mi casa tranquila, puedo aprender, puedo compartir y desde ahí ya uno empieza como a pensar que es sencillo, ¿verdad? Además, entonces me presentan que es un mundo conectado, en donde se trata de conectar aulas alrededor de todo el mundo. Y ya empieza a emocionarme el hecho de poder sentirme no solamente profesora de la Universidad La Salle, Costa Rica, sino también que podía colaborar en universidades de otros países e inclusive que podía llevar a mis alumnos, a mis estudiantes actuales, a las aulas de otras universidades en otros países. Entonces, luego me presentan y me dicen que es una colaboración entre profesores y estudiantes que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo en común. No solamente era el hecho de vamos a viajar, vamos a compartir con otras personas, sino que además vamos a colaborar y vamos a alcanzar objetivos en común. Y además de eso, cuando me presentan el programa, me dicen que es una experiencia internacional y que los profesores y estudiantes viven una experiencia internacional sin movilidad. O sea, como les decía desde el principio, desde la comodidad de su casa, como dijo también la profesora. Cuando me presentan estas tres cosas, yo dije, bueno, está bonito, pero aparte de eso, entonces yo pensé, es una oportunidad para mí, porque no solamente es una oportunidad académica, no solamente es una oportunidad para los demás de forma profesional, sino que es una oportunidad de aumentar mi conocimiento intercultural, en donde los profesores y estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su visión del mundo, de conocer otras personas, de conocer otras culturas, y así fue como yo lo visualicé en ese momento. Y además es un reto profesional, porque uno muchas veces está en una zona de confort, le digo yo, en donde pues ya yo tengo mis clases, ya yo sé cómo las doy, ahora entro en el reto de ¿qué hago? ¿Voy a conocer gente nueva? ¿Voy a tener gente nueva en mi aula? ¿Y yo voy a llevar a mis estudiantes a gente nueva? Pues bueno, es hora también de innovar, es hora también de trascender, y entonces esto definitivamente para mí, y desde que empiezo el proyecto, me propongo que requiere compromiso, entusiasmo, creatividad. Y esto no solamente de parte de los profesores que llevamos el curso, sino eso mismo lo requiere de parte de los estudiantes que quieren ser parte del proceso. Y es una invitación por si en algún momento los estudiantes que están aquí presentes, sus profesores les proponen ser parte de este proyecto con alguna otra universidad, que también pongan el mismo entusiasmo y el mismo empeño y el mismo compromiso en llevar a cabo estos proyectos, porque es un ganar-ganar, es un ganar para todos. Bajo estas premisas que me presentaron y me puse a pensar, ahora sí viene lo extraño, ¿cómo empiezo yo a trabajar con alguien que nunca en mi vida he visto, que no conozco, que no sé qué costumbres tiene, que no sé nada de esta persona, y además a lo mejor ni siquiera es de mi rama, de mi área profesional, ¿verdad? Entonces yo ahí ya tenía un montón de dudas, pero bueno, igual ya estaba metida en el curso, había que, como decimos aquí en Costa Rica, agarrar el toro por los cuernos. Entonces, bueno, este modelo de aprendizajes es muy centrado en los estudiantes. Los profesores creamos una estrategia que nos permite que los estudiantes trabajen de manera colaborativa en el desarrollo de un producto para que demuestren lo aprendido. Ya desde ahí entonces debía salirme un poco de nada más pensar en lo que yo quería del curso, para pensar en la ganancia que mis estudiantes iban a tener del curso, para pensar en en qué forma ellos se iban a enriquecer en esta experiencia internacional. Ya no solamente es pensar en que yo tengo que evaluar, en que yo tengo una materia que dar, sino que cómo voy a hacer que este proyecto sea atractivo para que los estudiantes quieran llevarlo a cabo y además que obtengan un aprendizaje real. Y aquí la comunicación es la clave. Para alcanzar el éxito, los estudiantes y los profesores deben mantenerse en una comunicación permanente. Ahorita ya casi les voy a explicar cómo fue el proceso como de comunicación, cómo fue que iniciamos, pero esta clave de comunicación es indispensable. Como nos decía ahora la maestra María Elena,
hay que saber que en el momento de virtualidad que estamos, existen, no sé, 1000 maneras en que podemos comunicarnos, comenzando desde las plataformas virtuales, las videoconferencias, los correos electrónicos, los chats, hay tantas maneras, y sin dejar de lado las llamadas, que yo creo que ya es la forma en que menos nos comunicamos, pero hay tantas formas que nada más tenemos que encontrar cuál se adecua o cuáles, porque no siempre vamos a utilizar la misma. Puede ser que en un momento estemos utilizando una videollamada, pero en otro momento se nos hizo más sencillo utilizar el WhatsApp y mandar mensajes, y en otro momento ya no escribimos un mensaje, sino que mandamos un audio. Lo importante es comunicarnos. Sea como sea, ya la comunicación pues cubre el mundo entero. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, y así empecé a trabajar con el profesor Iván Saucedo. Ahí estamos en la foto, el profesor con que me tocó trabajar. Él es profesor de la Universidad de La Salle Bajío en México. Y pues bien, él es de la maestría de tecnología educativa. A mí se me olvidó contarles, yo soy de la maestría de gerencia del deporte y la recreación en la Universidad de La Salle. Entonces, pues bueno, teníamos en común que éramos de maestría, nada más, porque nosotros en deporte y recreación, y él, pues en tecnología educativa. Entonces también por ahí empezó, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué inventamos? Y empezamos manos a la obra. Le dimos una estructura al proyecto, que es parte de lo que nos propone el curso. Nos dan toda una metodología para que vayamos creando una estructura. En el caso de nosotros, trabajábamos con 2 grupos, como les dije, de maestría. Eso nos facilitó porque eran personas ya profesionales. Nos facilitó el hecho de que fueran profesionales y comprometidos. Lo difícil era tratar de estructurar horarios o de ver que todos tuvieran también la disposición para ser parte del proyecto. Pero a nosotros nos tocaba primero conocernos, primero presentarnos y estructurar o planificar qué era lo que queríamos hacer, qué curso. Entonces fue un proceso como de negociación y conocimiento en qué es lo que vos das, qué es lo que yo hago, a qué te dedicas. Es bonito, es muy bonito, porque al principio todo empieza como un conocimiento amistoso, más que profesional. Todo empieza como un conocimiento, sí, de amigos, de qué haces, qué te gusta, qué tenemos en común, en qué no somos buenos, qué hobbies tenés, no sé, cosas de la vida que además también nos conectan, porque yo creo que a partir de ahí empieza a fluir también esa conexión humana, y a partir de ahí empieza a fluir también todo lo que nos va a llevar a que el curso se lleve a cabo. Y a conocernos en gustos, y al conocernos en gustos y preferencias también, pues conocemos un poquito la forma de trabajar de cada uno también, que va a ser más sencillo para que más adelante podamos ya trasladar todo lo que nosotros hemos acordado a los estudiantes. Nosotros teníamos también una diferencia en cuanto a la duración de los cursos. Mi curso iba a durar un trimestre, el curso de él duraba solamente un mes. Por lo cual yo quería que fuera extenso, yo quería que durara los 3 meses para que los estudiantes tuvieran tiempo y no anduvieran en carreras y se pudieran conocer. Y lo mismo que yo había vivido con el profesor Iván, del tiempo de comunicarnos y de vez en cuando vacilar y de vez en cuando contarnos un chiste, de vez en cuando ponernos serios, ese mismo proceso, pues yo quería que así lo vivieran, pero bueno, resulta que tuvimos que llegar al acuerdo de reducirlo porque ellos tenían nada más 4 semanas de curso. E inclusive en la misma flexibilidad extendimos una semana más porque los estudiantes estaban muy emocionados, y los de allá de México nos dijeron, no, ¿qué importa? Sigamos una semana más, y al final presentamos durante 5 semanas, entonces fue muy bonito el proceso. Y en esas semanas pues hicimos el rompehielo, la construcción de ideas, consolidación de las ideas, y presentamos resultados. Lo hicimos tal cual lo comentaba ahora la profesora María Elena, lo hicimos por equipos. Entonces combinamos estudiantes de México con estudiantes de acá de Costa Rica. Allá en México eran más que acá en Costa Rica, entonces por grupo teníamos
2 costarricenses y 4 mexicanos, en algunos casos, o 3 mexicanos, entonces sí, nos ganaban en número. Luego de que ya estructuramos un proyecto entre profesores y llevamos el proceso de ponernos de acuerdo, qué era lo que queríamos ver, qué era lo que queríamos abarcar, que ahorita también más adelante les cuento, lo calendarizamos, ya le pusimos fecha, cuando iniciaba, qué iban a trabajar los estudiantes cada semana, cómo lo iban a desarrollar, cómo nos íbamos a comunicar nosotros con ellos. Eso es muy importante, que este proceso de comunicación no nos podemos quedar solos, ni nosotros ni ellos, porque nosotros tenemos que saber que realmente están trabajando sin presionarlos, porque algo muy importante, como les puse ahí al final, es disfrutar el proceso. Es una de las cosas más bonitas. No se trata de tener que hacer el proyecto COIL solo porque es parte de mi nota o solo porque es parte de las asignaciones, sino porque realmente quiero disfrutarlo y realmente quiero conocerlo. Entonces es importante que cada quien a su ritmo, entre todos nos apoyamos, pero tiene que haber una evaluación y tienen que haber unos resultados del proceso que se está llevando a cabo. Y les puse arriba la palabra confianza porque esto es un trabajo en equipo. No se puede que solamente uno de los grupos o que solamente alguna de las personas o uno de los profesores vaya haciendo o vaya jalando todo el proceso, sino que es un proyecto de confianza en donde sabemos, los profesores confiamos en que los estudiantes están llevando a cabo las tareas, los estudiantes confían en que nosotros estamos revisando, estamos evaluando, estamos haciendo todo, y los profesores en común confiamos en que cada uno está también motivando a sus estudiantes y trabajando en conjunto para que el proyecto sea efectivo. Acá les presento, esto es una infografía del proyecto que nosotros hicimos. El tema que tratamos fue la realidad y perspectiva de la educación y el liderazgo educativo. Una aproximación intercultural, casos de Costa Rica y México. Ese fue el proyecto que nosotros trabajamos y, como les dije, lo dividimos en 4 semanas. La primera semana fue la semana de ellos de conocerse nada más, de hablar, como les dije, de sus gustos y preferencias, de que pudieran adaptarse, cuáles eran sus facilidades de comunicación, por dónde querían hablar, armamos los grupos. Después de ahí una segunda semana para que ellos empezaran a armar cómo iban a trabajar ya el tema en sí del proyecto. Y es muy interesante porque el objetivo o el tema era el mismo, pero para ambos profesores los resultados iban a ser distintos. Eso los estudiantes lo saben por cada profesor. En el caso de nosotros les comentamos que los resultados al final, yo quería que se enfocaran mucho en el tema del liderazgo. Precisamente los compañeros de México nos apoyaron mucho también en esa parte a nosotros, en saber cómo se trabajaba la parte de liderazgo y cuál era la visión del liderazgo en las instituciones educativas mexicanas, y el profesor Iván le interesaba más una perspectiva más de la educación como tal, de instituciones, no tanto desde las cabezas, sino tanto de la estructura educativa nacional. Y entonces nosotros también nos apoyamos a ellos en todo lo que Costa Rica se refiere a ese tema. Luego les dimos una tercera semana para que pudieran ya empezar a planear lo que ellos, de toda la información que recabaron, ya empezaran a formar un documento que tenían que enviarnos a nosotros como proyecto final, y al final que hicieran las presentaciones en vivo. Entonces también ahí se da lo que hablaba la maestra María Elena de las reuniones sincrónicas y asincrónicas. Nosotros solamente tuvimos 2 reuniones sincrónicas, que fueron la primera, el rompehielo, en donde estuvimos todos juntos, nos presentamos, y la final, en donde los estudiantes presentaron sus proyectos cada uno y dieron sus resultados. En el medio del proyecto, los profesores estuvimos al tanto de qué estaban haciendo, nos comunicábamos por correo, nos mandaban adelantos de lo que ellos estaban trabajando, pero no fue una reunión sincrónica con nosotros. Entre ellos sí, en algunos momentos se pusieron de acuerdo, otros nos contaron que se hablaban solo por mensajes, que se mandaban información por correos, pero que no tenían chance como de poder conectarse presencialmente
porque todos tenían trabajos y horarios distintos, entonces que lo hicieron de esa forma, y todo es completamente válido. Todo es completamente válido porque de ahí además también es muy bonita las experiencias que ellos nos comentaban. Al final salieron amistades y se invitaron a cursos de cosas que no tenían nada que ver con el proyecto COIL. Entre ellos enriquecieron sus conocimientos también. Y más de uno, como decía también la profesora Marielena, de ahí me cuentan que se siguen comunicando. Entonces, es muy, muy, muy bonita la experiencia. Acá, algunas fotitos de los grupos y del trabajo que estaban llevando a cabo. Y de todo este proceso, como les decía, lo más importante, y como les decía la profesora Marielena, yo creo que es el conocimiento adquirido no solamente por los contenidos académicos que se van a trabajar en los cursos, sino por el conocimiento humano y por el conocimiento intercultural que podemos llevar a cabo. Esa apertura de mente que tenemos que tener también para poder aceptar otras ideas, para poder cosas tan sencillas como entendernos. Sabemos que a veces el idioma es muy rico y tal vez una palabra que yo digo por acá no significa lo mismo en otro país, y es muy bonita también toda esa experiencia de cómo conversar, cómo comunicarnos entre nosotros. Entonces, invitarlos a que realmente, si tienen la oportunidad como profesores de ser parte de un proyecto COIL, que lo hagan, porque es una experiencia muy, muy bonita. Y si como estudiantes, alguno de sus profesores les propone que durante su curso se va a llevar a cabo un proyecto COIL, también de ambas partes sepan que es un compromiso y que es una experiencia muy bonita, pero que es un reto que no podemos dejar pasar y que además pues, nos hace salir de nuestra burbuja de zona de confort. Muchísimas gracias, y esa es un poco de mi experiencia. Muchas gracias, Paola, bien, y gracias también, María Elena. Ya con estas dos presentaciones, ¿verdad? Y tanta información y sobre todo las experiencias que nos han compartido, yo creo que conocemos más de COIL, vemos un poco cuál es la oportunidad que tenemos dentro de COIL, y que como universidad ya hemos ido dando pasos. Yo creo que tenemos bastantes años ya de estar en esto de la experiencia de aprendizaje colaborativo. Bien lo decía Paola, lo importante es que cuando nos corresponda entrar en esto, nos animemos y lo tomemos de la mejor manera, ¿verdad? Sin miedo y buscando siempre disfrutarlo a más podamos, ¿verdad? Entonces, más bien agradecerles a ustedes todo lo que han compartido hoy para la Semana de Transversalización también, desde el eje que estamos dando. Y antes de que finalizáramos, bueno, no sé si ustedes tienen alguna otra intervención, pero me gustaría que tuviéramos un momento tal vez para que las personas que nos acompañen puedan hacer preguntas, si tienen alguna duda, algún dato tal vez que no esté por ahí. Y también, si fuera posible, no sé, dejar los contactos por si quieren hacer alguna pregunta a ustedes. Yo creo que en la presentación aparecían ambos contactos, pero los podemos tomar también en el chat. Entonces abrimos espacio para preguntas y siento en total libertad. Pueden activar el micrófono o dejarla en el chat y la leemos. Está bien. Abrimos un momentito. Que quien tenga alguna pregunta, la puede hacer. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Yo tengo una consulta, digamos, todo esto, ¿cómo lo aterrizamos en la universidad, verdad? Es decir, ¿en qué momento, qué espacios puede brindar potencialmente la universidad en un corto plazo, en un mediano plazo, cuando ya nos integremos, digamos, a las clases? Es decir, toda esta información que fue mucho el trabajo que ustedes han venido realizando desde su experiencia, ¿cómo lo aterrizamos esto a la universidad? Es decir, van a haber espacios en la universidad para poder llevar ese tipo de encuentros con otros estudiantes. Yo soy de psicología, ¿verdad? Entonces, escuchar las experiencias de otros personales, escuchar, tener este tipo, con lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Con un moderador y estudiantes de otros países. No sé si me expliqué bien.
Muchísimas Sí, gracias. yo creo que yo podría responder la pregunta, pero bueno, también Paola, que ha compartido un poco la experiencia, nos puede llevar por ahí. Y por supuesto, María Elena, ¿verdad? Que cómo ha sido el proceso de cómo ha ido viendo esto en las universidades. Nosotros lo hemos ido desarrollando con diferentes profes, si no me equivoco, son más de alrededor de 10 profes que han estado ya en este proceso en el último periodo, llevando cursos ya en formato COIL. La universidad tiene, bueno, actualmente 2 personas que estamos detrás apoyando en el tema de internacionalización, que estamos insistiendo mucho con María Elena, que es como nuestro ángel ahí, que nos acompaña en este proceso también para aprender y poder ir ayudando más a que las personas se metan en esto. Ha ido fijando como algunas metas. La meta es que este año tengamos más profes por facultad ya trabajando sus cursos dentro de esta modalidad. Implica trabajo, implica también lo que decía Paula, que los profes se animen, que pierdan miedo. Y yo creo que esa es la etapa más importante y más bonita, porque es que los profes vean en esto todo ese potencial que ya compartieron ambas y que lo puedan meter dentro de sus cursos. La meta es que este año, y yo creo que ese ha sido un plus que nos ha dejado, o algo bueno que nos ha dejado la pandemia, y es que hemos aprendido mucho a usar las herramientas, digamos, la curva de aprendizaje de lo digital la subimos rapidísimo, obligados, pero la subimos. Y eso nos deja también muchas oportunidades para seguir trabajando con los docentes. De mi parte, bueno, debo decir que la otra compañera que está con nosotros, Milena Gómez, que es la que lleva también todo ese trabajo de internacionalización, está trabajando mucho con la vicerrectoría, que esto se pueda lograr, que cada vez más cursos o cada vez más carreras, digamos, que las carreras puedan incorporar espacios de internacionalización desde esta modalidad, ¿verdad?, colaborativa. No sé, Paola, tal vez si quiere decir algo, o María Elena también. Pues no, creo que con esto queda bastante claro. Para responderle un poquito a Jason, creo que es cuestión de que cada profesor tome la iniciativa. La universidad nos ha abierto un portillo, la universidad nos da la oportunidad, pero cada profesor toma esta oportunidad y la lleva a las aulas. Entonces, más bien agradecerle a Randall que nos dice que vamos a tener, pues, de nuevo la capacitación, supongo que con María Elena también, y vamos a tener entonces la oportunidad de tener más profesores capacitados para que puedan llevarlo a las aulas. Yo nada más quisiera agregar que yo creo que ustedes como universidad ya llevan una ventaja y un camino iniciado bastante enorme e importante. Ya tienen algunas experiencias, ya se han involucrado en capacitaciones, ya tienen docentes que han participado y que incluso en algún momento esos mismos docentes pudieran replicar con los demás docentes de la universidad este tipo de talleres, este tipo de cursos, aunque después se busquen las conexiones, ¿no? Entonces, yo creo que ya va un camino muy importante recorrido. Hay muchos caminos por los cuales uno como institución puede irse. Lo mencionaba ahorita Paola, a lo mejor se pueden buscar capacitaciones específicas, a lo mejor se pueden buscar vinculaciones por parte de cada una de las universidades, a lo mejor se pueden aprovechar ofertas como las que nos hace la YALU a los docentes para incorporarnos a este tipo de cursos donde ya por default te conectan con algún maestro, etcétera, ¿no? Entonces son muchos caminitos, pero sí es una ventaja que ustedes ya cuentan de inicio con personas que se encuentran pues impulsando este tipo de iniciativas. Ya desde ahí yo creo que ya las llevan de ganar absolutamente todos. Claro que el reto es enorme porque uno como institución, si nosotros que empezamos en el 2016, pues nuestro sueño es que todos los grupos hicieran un proyecto COIL y la realidad es que no lo hemos logrado porque no es algo tan sencillo tampoco como para cubrirla el 100%, ¿verdad? Pero lo importante es empezar ese camino. Entonces yo creo que ahí va el caminito bastante bien y a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias, María Elena. Y sí, efectivamente contamos con el apoyo de la Vicerrectoría Municipal, las decanaturas, totalmente. Yo creo que cada decanatura, psicología, la palabra está con nosotros también apoyando mucho esto. Y la meta es eso, ir enganchando más a los profes para que vayamos avanzando. Porque sí son experiencias que vemos muy valiosas y que creemos que es, o sabemos que es por nos ir con todo este tema de la educación.
No sé si hay alguna otra pregunta, o Jason, si... Por acá veo a José David, tiene la mano levantada. Ok, José David, sí, hay las dos manos, la de verdad y la de la Sí, plataforma. buenas tardes. ¿Qué tal se oye? Bien, Oye, perfecto, José David. excelente. Es para compartir la experiencia que estamos teniendo dentro de la universidad en la Facultad de Enseñanza del Francés, concretamente. Desde diciembre del año anterior se hizo una conexión con un pequeño grupo de estudiantes de ingeniería ambiental en la sede de Rouen, en Francia. Ellos aprenden el español, nosotros como docentes o digamos estudiantes que estamos siendo formados para hacer, para enseñar el francés en Costa Rica, participamos, ¿verdad?, en francés. Y entonces, alrededor de los derechos humanos, hemos creado presentaciones, hemos estado trabajando en contacto y ha sido muy valioso por lo que ustedes comentaban, el cambio horario, la diferencia cultural para comunicar, ¿verdad? Nuestra cercanía no es la misma con la rapidez que ellos nos van a responder, tener esta libertad, esta flexibilidad en el tiempo. Los cronogramas han variado un poco en el tiempo y se crea amistad, se crea realmente un enlace, no compartimos únicamente los puntos a discutir en el cronograma, sino compartimos también un poco, mire, que me estoy pasando esto, no puedo responder porque estoy aquí, etcétera, etcétera. Y ha sido valiosísimo, tanto que hay compañeros, colegas fuera de la universidad, ya en el contexto de relaciones profesionales, que están en Francia, que están llevando una capacitación, que están haciendo una asistencia, que han ido a trabajar, y entonces promovemos esta experiencia que yo estoy recibiendo dentro de la universidad como estudiante. A mis colegas que no la han recibido, les ayudo y montamos. La intención es, ojalá en este año, poder montar uno, sea dentro de entre regional, ¿verdad? En mismo Costa Rica, colegas de otros regionales de la enseñanza del francés y compañeros, amistades mías profesionales en otros lugares del mundo que se interesen en llevar a mis estudiantes que siempre han querido ir a Francia, que siempre han querido tener un contacto con un nativo en francés, y es algo que explota lo que es la enseñanza y la experiencia personal del estudiante. Yo creo que motiva muchísimo y es lo que estamos tratando de rescatar, principalmente nosotros desde nuestro banco de profesores de francés, motivar el aprendizaje del estudiante. Muchísimas gracias, Javier. Súper importante su aporte, sí, es una facultad y una carrera que está trabajando mucho este tema del aprendizaje colaborativo y lo hace en otro tipo de experiencia que no habíamos tenido, ¿verdad? Que hay de horarios, el idioma, todo este tema es importantísimo. Más bien, muchísimas gracias. Y sí, la facultad totalmente de lleno con este profesor antes, ha sido el que ha estado liderando mucho sus grupos. Entonces, muy importante. Gracias en serio porque una información que debo compartir. ¿Hay alguna otra pregunta que quisiera sobre el tema o algún otro comentario también? Pareciera que no, ¿verdad? No hay ninguna otra manita levantada. Hola, buenas noches. Bueno, sí. Sí. Eira. Así es. Buenas Hola, noches, sí, la buenas escuchamos. noches. Eira, de USA, Puebla, México. Yo tuve la oportunidad de tomar un COIL Course que ofertó Universidad La Salle, México, y debo decir que tal vez la experiencia no fue tan enriquecedora porque me tocó trabajar con un compañero de La Salle Bajío. Lo que comentaba Miss Paola es cierto, la verdad se crea esta conexión distinta, ¿no? Este trabajo colaborativo con otro profesor que también está en universidad, ¿no? Y empiezas como a conocerte al principio y después a planear, y cuando ves estás construyendo algo en conjunto. Co-teaching sí es una cuestión muy enriquecedora, ¿no? Como que yo sentí, por ejemplo, que no había como compartido o hablado o hecho tanto en conjunto con alguien, y eso fue algo muy bueno y muy enriquecedor para mí. Aún no lo implementamos, el proyecto se implementará en este cuatrimestre, pero
Bueno, yo la verdad cuando me inscribí buscaba más esta parte del international learning, ¿no? Entonces yo esperaba que me tocara alguien de otro, de otro país, pues para tener como esta diversidad cultural y poder como pues compartirnos un poco más, ¿no? Mi pregunta es si yo puedo tomar como nuevamente el curso con ustedes o sí, ¿cómo funcionaría? O sea, si estoy interesada como en otro capítulo, claro, y que tal vez ahora pues se pudiera enriquecer más esta parte intercultural. Gracias, Ira. Y no sé, más bien, María Elena, si nos puede apoyar. Sí, claro que sí. Gracias, maestra, por compartir. Sí, definitivamente me imagino que el curso que tomó fue justamente el que hablábamos que ofrece la YALU probablemente y que justamente la docente, la maestra que imparte el curso es de ULSA México. Este curso se está ofreciendo constantemente, de hecho ahora en febrero inicia nuevamente y bueno, está esa posibilidad de realizar un nuevo proyecto con algún otro docente, con alguna otra institución, incluso de otro país, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en dado caso de que exista alguna capacitación en nuestras instituciones, pues yo creo que por ningún lado habría ningún problema en que se integrara también. Pero finalmente también quisiera cerrar con un comentario en cuanto a que, pues si bien obviamente cuando pensamos en esta parte de la internacionalización, imaginamos el país más lejano, ¿no? que podamos imaginar y sin duda es algo que resulta, o una de las partes más enriquecedoras, pero les comparto un poquito una experiencia que tuvimos por acá en Noroeste, y fue que justamente como les decía, empezamos trabajando con Estados Unidos, después nos fuimos con Bolivia, después nos fuimos con Puerto Rico, después con Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos por allá trabajando con Sudáfrica. Pero curiosamente, después empezamos a implementar proyectos intencionalmente con universidades del estado de Sonora, de justamente del estado en el que vivimos. Los buscamos esos proyectos, invitamos a universidades de la región, los capacitamos para hacer este tipo de proyectos y empezamos a conectar a nuestros maestros, porque si bien a lo mejor no íbamos a compartir con personas que estuvieran dentro de un contexto muy distinto al nuestro, el hecho de que estuvieran en un contexto similar o en el mismo contexto también nos daba la oportunidad de hacer otro tipo de cosas. Y fue, por ejemplo, cuando empezamos a implementar proyectos que atendieran problemáticas comunes. Incluso hubo proyectos que se presentaron al gobierno del estado, bueno, a la Secretaría de Educación aquí en Sonora, y una serie de cosas, pero ya desde la perspectiva de que teníamos cosas en común de inicio por nuestro contexto, ¿no? Entonces, al final del día, lo que quisiera llegar es que independientemente de la situación, el hecho de trabajar colaborativamente y de manera virtual siempre nos va a brindar algún tipo de posibilidad, ¿no? Pero sí, maestra, con mucho gusto se puede integrar a cualquier curso o, como le digo, estos cursos de la YALU se continúan ofreciendo y puede tener alguna otra experiencia también. De hecho, la idea es que los docentes que vayan trabajando este tipo de proyectos, es decir, la idea no es que realices una colaboración una vez en tu vida y te olvidaste de COIL, o te olvidaste de trabajar a distancia con otras personas. Al contrario, la idea es que se vuelva un ciclo y que tú continúes como maestro buscando este tipo de experiencias y compartiendo con otros compañeros este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, es así como se va como sistematizando un poquitito, de tal manera de que cada vez, justo lo que platicamos hace rato, llegamos a tener un alcance mayor de
nuestros estudiantes, ¿no? Porque vamos teniendo a más maestros capacitados que ellos van replicando sus cursos. Perdón, ahí para apoyar un poco, también me parece muy interesante el tema de que en efecto no solamente el tema de internacionalizar el aprendizaje puede traer beneficios, inclusive, y también te lo dejo un poco a Randall porque me parece, según la iniciativa que ahora conversaba José David o Jason, dentro de la misma universidad se pueden hacer programas colaborativos entre carreras y de la misma forma también va a traer muchísimos beneficios. En un momento conversaba con una profesora del área de administración y pues hay temas comunes, ahora que Jason decía psicología, hay temas comunes y creo que en cualquier área que podamos pensar hay áreas comunes, entonces interesante para hacerlo de forma interna o externa, eso no tiene que quedar nada más fuera de las fronteras. Sí, totalmente. Gracias, Paola. Y sí, es más o menos, era la intención de hoy, ¿verdad? Que conociéramos un poco más sobre este modelo, sobre oportunidad, la estrategia que se encuentra para seguir aprendiendo y extendiendo nuestro aprendizaje. Que también la aprendizaje colaborativo nos muestra esa oportunidad de encontrarnos con otros que de la Salle, recordarnos que somos la Salle y estamos en muchos lugares y que tenemos también mucho en común y mucho que compartir. Entonces yo creo que sí va a ser un camino que todo está resuelto hoy, no podemos hacer ya el próximo cuatrimestre estar y tal cosa así, pero estamos trabajando muy, muy fuerte y todos los profesores están muy, muy comprometidos, como decía. O sea, esto pasa compromiso y el ánimo con el que se suma y en eso es en lo que vamos a invertir nuestra energía, ¿verdad? En que haya mucho ánimo y mucho vida y ganas de aprender. Muchas gracias. Bueno, por aquí Eira decía que si ella podría llevar otra vez el curso de Ayul. Marielena, yo me imagino que sí, ¿verdad? De Ayul, más bien. Sí, tengo entendido que sí se puede llevar a cursar nuevamente, pero además, si no me equivoco, por parte de la YALU se cuenta con una base de datos de docentes que ya han sido capacitados. Entonces, sin necesidad de llevar el curso nuevamente, si no me equivoco, pueden enlazarlos con algún docente. Entonces, están como las dos opciones. Bueno, va a ser el primero, yo creo, de muchos encuentros y pues más bien hasta de momento de mi parte sería y doy por finalizada la actividad.